Listo. Ahí estamos. Sí, ya se está grabando. Muy bien, si no nos pasa lo de la semana pasada. Bueno, ahí estamos entonces grabando y pues vamos a compartir la pantalla para trabajar el tema de hoy. Estamos ya como si nada, mis estimados alumnos, en la cuarta unidad del curso. Pues esto implica que la otra semana terminamos, ¿verdad? Ustedes terminamos la sesión. Y pues espero yo de mucho aprendizaje el curso y que se lograra el objetivo pues de que usted se empodere con el conocimiento de las leyes, principalmente las leyes que van a regir la actividad empresarial en la que usted se desenvuelve o en la que a la postre va a desempeñar, o sea, dirigiendo empresas, gerenciando empresas, representando sociedades mercantiles, o sea, tiene mucho ámbito, mucha área para ejercer su profesión dentro del comercio, entre las organizaciones y las corporaciones mercantiles en el país. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a trabajar el tema de las sociedades mercantiles, es lo que nos corresponde a esta unidad. Y al final, unos minutos antes de que terminemos la clase, les voy a explicar pues qué pasó con ese asunto que se duplicaron las asignaciones para que lo resolvamos. Ya califiqué esas asignaciones y ya eliminé las asignaciones que estaban de más. No se preocupen que no eliminé ningún trabajo, o sea que usted diga, mire, pero yo subí mi trabajo en el otro rubro y no lo tomé en cuenta, no, porque ya los tomé en cuenta, o sea, revisé las dos asignaciones y efectivamente pues algunos habían subido su material en una de las dos, otros lo subieron en las dos, entonces no hay problema. Ya revisé eso, pero al final les voy a explicar cómo quedamos con eso de las asignaciones para que no trabaje de más, ¿verdad? Porque no sé por qué ahí se duplicó unas asignaciones extras que no llevamos con ustedes, sino con una sección que se maneja de forma remota, no virtual. Las asignaciones virtuales son diferentes. Bueno, entonces, mis estimados, vamos a empezar esta noche con el tema de la explicación de las sociedades mercantiles. De acuerdo a la lectura, pues me imagino que ya hicieron de su contenido, sino la que van a hacer durante estos días, pues vamos a definir en primer lugar qué es una sociedad mercantil. Y una sociedad mercantil, pues de acuerdo a la ley, usted va a recordar que el artículo 3 del Código de Comercio establece que las sociedades mercantiles son comerciantes. Entonces las sociedades mercantiles son personas, definitivamente por disposición de la ley son personas. ¿Pero qué tipo de personas? Personas jurídicas. ¿Y por qué son personas jurídicas? Bueno, porque se van a conformar de personas individuales que en este caso van a estar unidas y vinculadas por la forma de la sociedad mercantil, o sea, bajo la figura de la sociedad mercantil. Entonces, las sociedades mercantiles son comerciantes sociales. Siempre detrás de la figura de una sociedad mercantil tenemos que saber que hay varias personas individuales que se unieron para que de esa unión, de ese vínculo legal entre ellas, porque no solo se juntan de palabra y dan la plata, ¿verdad? Sino de ese vínculo legal que crearon, pues surge la sociedad mercantil que van a explotar y que es una persona diferente para las leyes. O sea, no se considera individualmente a cada socio, sino se considera a la persona que surgió de la unión de esos socios. Ahora bien, tomando en cuenta de que la sociedad mercantil, perdón, es una persona jurídica, pues ¿qué hace? En este caso, la sociedad mercantil se va a integrar por socios o accionistas que van a aportar capitales a la sociedad o aportan bienes y que explotan un objeto o una actividad económica determinada. ¿Y esto qué es? Bueno, van a explotar una actividad mercantil. ¿Cuál? La que ellos quieren, la que por disposición de la ley pueden explotar. Y después de hacer eso, o sea, para eso hay un tiempo, una estrategia, una dirección, una administración, muchas cosas que hacer, pero después de hacer todo eso, pues viene una de las mejores partes de ser socio o accionista de una sociedad mercantil, que es el reparto de las utilidades, ¿correcto? Entonces, pues las sociedades mercantiles son personas jurídicas que explotan actos de comercio, que tienen la calidad de comerciantes sociales
y que se conforman por socios o accionistas que aportan capitales, que explotan un negocio determinado y que se reparten las utilidades generadas en proporción a sus aportaciones o al valor de las acciones que tienen. Ahora, para entender la figura de la sociedad mercantil, pues vamos a aprender sus aspectos generales. Y estos aspectos, pues yo tomo el listado que está en el artículo 337 del Código de Comercio que establece, ¿verdad? Que establece ahí qué aspectos se deben inscribir de la sociedad mercantil. Entonces, de esos aspectos, pues yo les explico cada uno de los elementos de la sociedad. Bueno, el primer elemento es el elemento personal. El elemento personal es el socio o el accionista. Son las personas que conforman la sociedad mercantil. Luego tenemos el capital de la sociedad mercantil. En este caso, pues el capital es como los socios lo van a aportar, lo van a conformar y es lo que va a explotar la sociedad mercantil para poder trabajar. Luego, ¿cómo se identifica la sociedad mercantil? Así como nosotros tenemos nombre y apellido, pues las sociedades mercantiles tienen también nombre, ¿verdad? Ahora apellido no, pero, o sea, identificación sí. Solo que ellas, por disposición de la ley, pueden utilizar para identificarse una razón social o pueden utilizar una denominación social. ¿Cuál es la diferencia? En la razón social, las sociedades mercantiles pueden hacer público, pues, o incluir dentro de su nombre, nombres y apellidos de socios fundadores o de socios que están dentro de la sociedad. Y en la denominación social, pues no incluyen nombres y apellidos, sino la forman libremente. O sea, le dan el nombre que quieran, ¿verdad? Son nombres muy generales. Por ejemplo, Transportes de Guatemala, sociedades de inversión, industria de bebidas, industria de alimentos y X nombre, ¿ya? Pero en las razones sociales le gusta a las sociedades mercantiles, pues hacer ver quiénes están ahí o quiénes la fundaron. Entonces hay una diferencia entre razón y denominación social. El siguiente aspecto, la actividad económica de la sociedad mercantil, pues es la actividad que explota. Indistintamente se le puede denominar objeto, actividad económica, giro mercantil, giro económico. Es la actividad que los comerciantes, en este caso los socios y accionistas, deciden que pueden explotar, deciden libremente que pueden explotar y que la ley los autoriza, ¿verdad? Desde luego tiene que ser posible dentro del comercio, lícito, o sea, no, la ley no va, por ejemplo, a autorizar sociedades mercantiles que sean ilícitas, pues que se dediquen a cosas fraudulentas, a delitos o esas cosas, no, ¿verdad? Sino la actividad económica que exploten tiene que ser legal. Otro elemento, el patrimonio de la sociedad mercantil, pues el patrimonio son todos los bienes que tiene la sociedad mercantil, incluido su capital, pero no podemos limitarnos a pensar que el patrimonio es solo la plata, pues la liquidez que tienen, sino todo lo que puedan tener como parte de bienes de la sociedad. Y ahora vamos a trabajar un elemento que está representado en 3 elementos más, que son los órganos que la sociedad mercantil necesita para funcionar. Entonces, ¿cuáles son esos 3 órganos? Y piense, por ejemplo, si usted ya trabaja y su patrono es una sociedad mercantil, o sea, su patrono es, me invento el nombre, ¿verdad? Industria de algo, sociedad anónima, ¿verdad? O sea, cuando usted vea que termina en SA, es una sociedad anónima. Entonces, trate de identificar cómo se conforman estos órganos. Vea pues, primer órgano de la sociedad mercantil, denominado órgano de poder u órgano de soberanía. ¿Qué hace este órgano? Bueno, es el que manda, el que toma decisiones, el que ordena qué se hace y qué no se hace. Y ese órgano de soberanía lo encontramos en el Código de Comercio, descrito en el artículo 132.
el artículo 132 establece que es la Asamblea General de Accionistas. Entonces, la Asamblea General de Accionistas, mis estimados alumnos, pues no es más que los socios legalmente convocados y reunidos. Y ellos representan el órgano de poder. ¿Por qué? Porque ellos toman las decisiones, ellos mandan, ellos deciden en qué se invierte, qué negocios se hacen, qué contratos, qué no, a quiénes nombran, quién dirige la sociedad. Ellos deciden todo eso. ¿Por qué? Son los dueños del capital. Ups, aquí ustedes, perdón que haga una pausa, me aparece que ya tengo pocos minutos para terminar, pero ¿a ustedes les apareció ese mensaje? No, licenciada. No, licenciada, no se ve ningún mensaje. Bueno, entonces a saber qué era, ¿verdad? Ay, ojalá. Si se cierra, no se preocupen. Yo les digo en el chat cómo abro otra sesión y continuamos, pero me apareció aquí que tenía algo de minutos, pero no sé, tal vez no entendí bien. Creo que se conectan otra vez a la misma, al mismo link. Entramos al mismo, ¿verdad? Bueno, Debería. pero bueno, espero que no pase nada. Bueno, ahí estamos entonces, perdón la interrupción. Bueno, entonces, Asamblea General de Accionistas, todos los socios o los que tengan que estar legalmente convocados, reunidos y toman las decisiones. Ellos son el órgano de poder. Ahora, viene otro órgano que es súper importante y que sin ellos no funciona la sociedad. Y que generalmente usted se está formando para ese tipo de trabajo, de puesto. ¿Quiénes son? El órgano de administración. Y el órgano de administración, pues es nombrado por la Asamblea General de Accionistas. ¿Y qué hacen? Son los administradores de la sociedad mercantil. Son los que hacen la gestión de la sociedad mercantil, o sea, el trabajo diario, cotidiano, y atienden todos los negocios relacionados con la sociedad mercantil. Y este órgano, anoten, está debidamente legislado a partir del artículo 162. Y el Código de Comercio establece que la administración de la sociedad mercantil puede ser a través de un administrador único, que es solo una persona que se encarga de toda la administración de la sociedad. Evidentemente el tamaño de la sociedad lo tiene que permitir, ¿no creen ustedes? O sea, que una sola persona pueda con todo el control de una sociedad, no tiene que ser tan grande ustedes, o la persona puede ir con todo, pero no, pues es en proporción a la cantidad de asuntos que tenga que atender. O bien se puede dar la administración colegiada. ¿Y qué es la administración colegiada? Bueno, es un grupo de personas dirigiendo la sociedad mercantil. Pero ese grupo de personas no solo es un grupo, a ese grupo se le denomina consejo de administración. Y de la misma manera que el administrador único, el consejo de administración es nombrado por la Asamblea General de Accionistas. Correcto, entonces, ¿qué hace la administración? Pues ejecutar la voluntad de los accionistas. Si los accionistas dicen, miren, vamos a iniciar operaciones en otro país, vamos a abrir en este año 2 empresas más, vamos a hacer negocios con tal otro comerciante, vamos a hacer fusiones, vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a hacer una campaña de esto y demás. Muy bien, ahí está el órgano de administración tomando nota de todas las resoluciones que vengan de la Asamblea de Accionistas y a cumplir con lo que establecen, porque ese es el rol, ¿verdad? Atender toda la agenda, toda la gestión de la sociedad. Y algo súper importante, mis queridos alumnos, si ustedes ocupan estos puestos o a la postre los van a ocupar, porque su carrera tiene todo ese perfil, pues es que en la administración recae la representación legal de la sociedad mercantil. ¿Y esto qué implica? Bueno, que el administrador único o el presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil tiene la representación legal de esa sociedad mercantil. Recuerden que como la sociedad mercantil es una persona jurídica, no puede estar sin representación, porque si tiene asuntos que atender,
pues el derecho, o sea, la ley, el Estado, las instituciones tienen que saber a quién llamar, ¿verdad? Es imposible, por ejemplo, que tengan, ¿qué le digo yo? Atender la sociedad mercantil como patrono tenga que atender una citación en el Ministerio de Trabajo. Es imposible pensar que van a llegar todos los socios, pues así sean dos, no, a ellos no les corresponde. ¿Quién tiene que comparecer? El representante legal de esa sociedad mercantil. Porque la sociedad mercantil cuando se inscribe se tiene que hacer constar, pues, quién es su representante legal. Entonces, quien la administra ejerce la representación legal. Por lo tanto, mis queridos alumnos, ustedes tienen que estar súper conscientes del puesto que ocupan y si un día, pues, están a la cabeza de la administración de una sociedad mercantil y tienen la representación legal sobre sus hombros, tienen que saber todo lo que implica la representación legal. O sea, es actuar en nombre de la sociedad. Es que los socios le han depositado a usted la autoridad y la legitimidad para que haga contratos en nombre de la sociedad, para que tome decisiones en nombre de la sociedad, para que atienda citaciones del Estado, instituciones administrativas en nombre de la sociedad. Entonces, implica muchísimo ocupar esto, ¿verdad? Además de las responsabilidades, si algo no sale bien en la sociedad, pues las responsabilidades que toca enfrentar en nombre de la sociedad, no porque uno sea responsable y uno hizo algo malo, pero en lo que eso se investiga, eso se averigua, eso se pruebe más, en nombre de la sociedad alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que responder y ese alguien es el representante legal, ¿verdad? Entonces, no solo es de asumir un puesto de representación legal sin darle la trascendencia de vida, sino saber qué está llevando sobre los hombros la representación de otra persona para el derecho y por lo tanto eso implica diferentes responsabilidades. Bueno, y por último tenemos el órgano, en relación a los tres órganos, tenemos el órgano de fiscalización. Y la palabra fiscalizar, ¿a qué le suena, mis estimados alumnos? ¿A qué le suena fiscalización de la sociedad mercantil? ¿Qué creen ustedes que es eso? Impuestos, ¿no? Ay, tal vez lo asoció a la fiscalización del Estado, ¿verdad? Eso es otro tipo de fiscalización tributaria, a ver que la SAT vea que la sociedad mercantil paga los tributos, pero eso es otro tipo de fiscalización, ¿no? Yo, pero está bien su ejemplo, pues solo que eso lo hace la SAT. Pero dentro de la sociedad mercantil. Inspección. ¿Mande? Inspección. Exacto, muy bien. La fiscalización, fíjense chicos, que es un grupo de personas que nombra la Asamblea General de Accionistas. Y ese grupo de personas puede ser ajeno a la sociedad, pueden ser dentro de la sociedad o pueden ser los mismos socios o accionistas. Ellos deciden. Pero ¿qué hace? La fiscalización audita, vigila, inspecciona. ¿A quién creen ustedes? ¿A quiénes van a contarles las costillas de cómo está funcionando la sociedad mercantil? ¿A quién controla la fiscalización? ¿A los accionistas o a los administradores? A los administradores. Es correcto, Andrea, muy bien. La fiscalización va a auditar a la administración. ¿Y a quién le rinde cuentas? ¿A quién le rinde cuentas la auditoría? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿a quién la auditoría le va a decir la fiscalización? Mire, encontramos que sus administradores cumplieron con A los accionistas. Correcto, muy bien. Le van a entregar cuentas a los accionistas que los nombraron. Entonces, cuando usted está en la administración, pues recibe órdenes de los accionistas porque ellos son los dueños del capital y ellos dirigen la sociedad. Usted como administrador la gestiona, la administra, hace la gerencia, hace todo para que esa sociedad funcione, para que las empresas que la sociedad tiene funcionen, produzcan y demás. Pero va a tener acá la fiscalización viendo que la administración haga todo correctamente, que cumpla con lo que los accionistas ordenaron y no solo que cumpla, sino que cumpla en la forma que le ordenaron hacer las cosas. Y pues si no se hizo en la forma,
reportan, ¿verdad? En auditoría se denomina, encuentran los hallazgos y reportan, hacen reparos. O sea, le notifican a los accionistas, mire, la administración hizo esto y esto y esto, pero en esto y esto no cumplió tal y tal disposición, falta esto, no se hizo esto, no se siguió tal protocolo y ahí va el listado. Y luego la administración tiene que rendir cuentas por qué no se hizo así, por qué se hizo de esta forma, por qué las circunstancias, X y Y cosas y a justificar y demás. Correcto, entonces son 3 órganos necesarios. Definitivamente los dueños, que son los accionistas, la toma de decisiones, la administración, el punto central para que esa sociedad funcione, y la fiscalización que audita que las cosas se hagan de la forma que determinan los accionistas. El órgano de fiscalización, mis chicos, lo encontramos en el artículo 184 del Código de Comercio. ¿Correcto? Bueno, ahora veamos los diferentes tipos de sociedades mercantiles que regula la ley. Acá en el contenido de curso se las defino. Evidentemente, chicos, pues de las 6 sociedades mercantiles que se pueden constituir en Guatemala, hay una que es se le denomina en la doctrina la reina de las sociedades mercantiles. Y aquí y en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué sociedad es? La sociedad anónima. Es la más constituida. Yo, como les decía, si ustedes trabajan para una sociedad anónima, o para un patrono que es una sociedad mercantil, pues todos trabajan, me imagino, para una sociedad anónima. Es difícil ya ver que existan las otras. Ahora, no imposible, porque sociedades de responsabilidad limitada sí hay, las constituyen constantemente. Y la sociedad de emprendimiento, que es bastante nueva, bastante nueva, pues también está empezando a tomar ahorita impulso. Pero la SA, la más utilizada en todo el mundo, la forma societaria más utilizada y reconocida en todo el mundo. Pero pues el Código de Comercio de Guate regula que en Guatemala se pueden constituir 6 tipos de sociedades mercantiles. ¿Cuáles son? La sociedad colectiva, regulada a partir, o sea, aquí les puse solo un artículo, pero es a partir de el artículo 59 del Código de Comercio, la sociedad en comandita simple a partir del 68, la sociedad de responsabilidad limitada en el artículo 78, la sociedad anónima en el artículo 86, la sociedad en comandita por acciones en el artículo 195 y por último la sociedad de emprendimiento en el artículo 1040 del Código de Comercio o bien en el artículo 19 de la Ley para el Fortalecimiento del Emprendimiento que tienen compartida en la sección de material de apoyo. Entonces, definamos cada uno de los tipos de sociedades mercantiles, tomando en cuenta, mis estimados alumnos, de que hay una diferencia gigante entre las sociedades mercantiles. Y esa diferencia es lo que puede hacer que la constitución de esa sociedad mercantil resulte atractiva, sea de beneficio para los socios o accionistas, o también puede ser que esa característica sea la responsable de que esa sociedad mercantil pues ya casi no se constituye. Entonces, ¿cuál es esa característica? La responsabilidad que tienen los socios o los accionistas por las obligaciones de la sociedad. Entonces, ¿cómo así responsabilidad? O sea, soy socio, si la sociedad mercantil tiene problemas, tiene deudas, ¿hasta dónde respondo? O sea, ¿hasta dónde tengo que pagar? ¿Por cuánto tengo que pagar? Entonces, en la doctrina y en la ley hay 2 tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad limitada y la responsabilidad ilimitada. Bueno, ¿en qué consiste la responsabilidad limitada? En la que los socios o accionistas responden únicamente por lo que aportaron a la sociedad. O sea, si usted invierte 100,000 quetzales en una sociedad en la que usted responda de forma limitada, pues usted sabe que su inversión de 100,000, si las cosas salen mal, ese es su riesgo, usted responde por sus 100,000 y por lo que eso representa para la sociedad mercantil, ¿correcto? Mientras que
si usted estuviera en una sociedad de responsabilidad ilimitada, esa es peligrosísima ustedes. Pues, ¿qué significa eso? Que usted va a responder por la sociedad mercantil, por lo que usted dio, y si eso no es suficiente, por lo que usted tiene personalmente. No necesariamente solo por el monto de sus acciones o sus aportaciones, sino por lo que usted tiene también. ¿Correcto? Entonces, esa responsabilidad ilimitada trae como consecuencia la responsabilidad solidaria y subsidiaria. ¿Y eso qué significa? Que usted responde con toditos, con los otros también, por lo que tiene, y que usted responde también por con su patrimonio personal si lo que aportó y lo de los demás no es suficiente para cubrir las obligaciones de la sociedad. Definitivamente a ninguno ya le resulta atractivo ese tipo de responsabilidad, ¿verdad, jóvenes? Para nada. Esa es la razón por qué las dos, bueno, la primera sociedad, la colectiva, está prácticamente en desuso, porque ahí los socios responden de forma ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones de la sociedad. Ahora, con estos elementos que he explicado de la sociedad mercantil, preguntarse, mire, ¿cómo sé yo si esa sociedad tiene razón o denominación social? Si esa sociedad responde uno como socio de forma limitada o responde de forma ilimitada. Si esa sociedad tiene un capital que se representa en porcentajes o esa sociedad maneja acciones y yo puedo comprar acciones. ¿Cómo sé eso yo? Bueno, la ley en cada uno de los artículos que regula cada una de las sociedades mercantiles establece eso. O sea, la ley le dice qué tipo de responsabilidad manejan los que integran cada una de las sociedades mercantiles que se pueden constituir en nuestro país. Ahora, veamos entonces cada una. La sociedad colectiva, pues es una de las sociedades más conservadoras que hay. Es uno de los primeros tipos de modelos societarios que se constituyeron y actualmente queda como antecedente histórico, ¿verdad? Porque ya casi no se constituyen, mejor dicho, pero todavía está regulada la figura. ¿Y en qué consiste una sociedad colectiva? Bueno, es una sociedad mercantil en la que sus socios responden de forma ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones de la sociedad. O sea, estos socios van con todo, le responden con todo y así operaban antes. Eso ofrecía mucha certeza jurídica, mucha seguridad en las inversiones. Se sostenía desde luego la palabra en los negocios, cosa que tiene que seguir, ¿oyeron? Esto de tener responsabilidad limitada y limitada no tiene que ver con defraudar a acreedores, a clientes, a inversores. No, no, no. El fraude es otra cosa. Pero esto hacía ver, mire, invierta, aquí todo es seguro. O sea, aquí se le responde absolutamente con todo lo que se le tenga que responder. Pero ya no se constituye. Luego, chicos, tenemos una sociedad que siempre llama la atención mucho, el nombre. Sociedad en comandita por acciones o en comandita simple. Bueno, esta sociedad se caracteriza porque tiene dos tipos de socios. Socios que responden ilimitado y socios que responden de forma limitada. Ese es el punto característico de esa sociedad. Dos tipos de socios, dos tipos de responsabilidad y evidentemente la administración de esta sociedad mercantil le corresponde con exclusividad total a los socios que responden de forma ilimitada. ¿Por qué? Porque la ley reconoce y acepta que quien tiene el riesgo de toda su inversión y su patrimonio y su capital ahí, él maneje la sociedad, no aquel que aporta, pero va a responder por los clavos solo por lo que aportó. Entonces, los administradores con exclusividad son los socios que responden de forma ilimitada. Y pues el término comandita deviene de un contrato antiguo que se llamaba contrato de comenda, en el que las personas le entregaban a otras personas capitales o bienes para su inversión o administración por cierto tiempo,
y estas personas que los recibían cobraban una comisión por eso y le generaban más plata, ¿verdad? Entonces se llamaba contrato de comenda. Luego surge la sociedad en comandita, en donde la idea es que la gente llegara con estos socios y les entregara capitales para manejarlos, invertir y producir más, ¿verdad? Y entonces se quedó el nombre ahí, en comandita. En comandita simple, cuando el capital es en porcentajes, usted tiene participación en porcentajes del capital, y en comandita por acciones, cuando ese capital se representa en acciones del mismo valor que los accionistas pueden comprar en la sociedad mercantil. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, este tipo de sociedad mercantil limita, como el nombre se lo dice, la responsabilidad del socio por las aportaciones que da a la sociedad. Y esta sociedad le abre la puerta a la figura de la sociedad anónima, que está regulada en el artículo 86 del Código de Comercio. Y la sociedad anónima, pues, es la sociedad capitalista por excelencia, es la sociedad que maneja accionistas porque su capital lo dividen en partes iguales que representan en títulos que se llaman acciones y que uno como accionista compra exclusivamente, ¿verdad? Lo pueden tener a venta al público, pues, pero uno cuando las compra se vuelve accionista, tiene derechos y tiene obligaciones frente a la sociedad y respondemos como accionistas por el valor de las acciones que tenemos. Esa es la idea principal, ¿verdad? Responder por el valor de las acciones que se poseen. La sociedad anónima, como les comentaba, pues es la más utilizada. Esto de anónimo, por favor, no lo vayan a equivocar. Mucha gente piensa que la sociedad anónima se llama de esa manera porque es imposible saber quién está ahí en la sociedad, o sea, quiénes son los dueños del capital. Bueno, pues eso era un poco difícil, no imposible, hasta que entraron unas reformas al Código de Comercio en el año 2010, ya fue hace años, en donde las acciones de la sociedad mercantil, de la SA, podían circular al portador. ¿Y qué es esto del portador? Usted piensa en un cheque al portador. O sea, un cheque al portador no tiene nombre. Usted lo hace al portador. Entonces, por ejemplo, Magalí puede hacerle un cheque a Andrea al portador para pagarle algo. Pero Andrea tal vez le debe algo a Brenda y le entrega el cheque al portador. Y no importa que Magalí lo hizo. Brenda va a poder llegar y lo va a poder cobrar. El banco no le va a decir, ah, no, fíjese que este cheque fue girado para la señorita Andrea García y usted no es ella. No, si el cheque dice al portador, quien lo tenga, lo puede cobrar legítimamente. Bueno, entonces las acciones de la SA antes del 2010 podían circular al portador. Y entonces, durante un tiempo era difícil si el Estado, por investigación, quería saber quiénes eran los accionistas, por responsabilidad, por lo que usted quiera, pues decir, bueno, ¿quiénes son los dueños? Si las acciones están al portador. O sea, yo le podía dar acciones a X, Y y ellos a Y, Z y así. Y era un poco difícil hacer el seguimiento, pero no imposible. ¿Ya? Pero en el 2010 el Estado dijo, no, ¿saben qué? Ya no se puede que sigan circulando acciones al portador porque cuando sea necesario tenemos que saber qué accionistas están inscritos ahí. Y entonces las acciones solo pueden ser nominativas, nombres y apellidos. Entonces en ese tiempo mucha gente dijo, no, entonces va a dejar de ser sociedad anónima. No, no deja de ser sociedad anónima, porque al final la confidencialidad de los accionistas se guarda, pues. O sea, nosotros como terceros, imagínese usted pidiendo el listado de accionistas en una sociedad mercantil. O sea, ¿a razón de qué nos lo van a dar? Pues, ¿con qué causa? No nos lo pueden otorgar, eso es confidencial. Pero si el Estado quiere saber quiénes son los dueños de sus capitales, el Estado sí lo puede hacer. Y hay un libro de accionistas y ahí está el nombre y apellido de todos los accionistas con la cantidad de acciones que tiene cada una de las, que tiene cada uno de los accionistas en relación al capital de la sociedad mercantil. ¿Correcto? Entonces, eso del anonimato se discutía si iba a dejar de ser o no. No. O sea, el Estado tiene que saber quién está detrás cuando necesite investigar.
Y no, esa no es información pública. Eso es confidencial, propio de cada una de las sociedades mercantiles, ¿correcto? Bueno, y luego tenemos la sociedad más nueva de todas, que es la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento, chicos, tiene características especiales, a diferencia de todas las otras sociedades mercantiles que les describo en el curso. Porque la sociedad de emprendimiento, fíjense ustedes, que se puede iniciar con una sola persona. Mientras que las otras no, ¿verdad? 2 o más. En la SE, en la sociedad de emprendimiento, la idea es, o sea, esta es bien nueva. Entró en vigencia esta ley en el mes de febrero del año 2019. O sea, 3 años, pues, bien nueva. Entonces, ¿cuál es la idea de la sociedad de emprendimiento? Bueno, que las personas, en este caso los emprendedores, puedan constituir una sociedad mercantil de una forma fácil. Fácil, práctica, sin tanta gestión, porque las otras implican una serie de gestiones. Hay que otorgar un contrato de sociedad mercantil frente a notario en escritura pública. Este notario inscribe y registra a la sociedad mercantil y demás, ¿verdad? Pero en la sociedad de emprendimiento no, ustedes. No tiene que ser en escritura pública. Todo se hace a través de formularios electrónicos que proporciona el registro mercantil y puede iniciarla una sola persona. O sea, un solo socio, accionista, perdón, inicia la sociedad de emprendimiento. Claro, si quieren pueden ser más, pero con uno que la inicia es suficiente. Y la idea, como les mencionaba, es reconocer el emprendimiento. ¿Y qué es el emprendimiento? Bueno, de acuerdo al artículo 5 de la Ley para el Fortalecimiento del Emprendimiento, el emprendimiento es que una persona sepa y pueda aprovechar las circunstancias del entorno que lo rodean para explotar una actividad económica nueva o innovar una existente y con ello obtener ingresos económicos para su sustento y el de su grupo familiar. Mire usted qué interesante la definición del emprendimiento, porque evidentemente sabemos que es para generar plata, pero se reconoce la figura del emprendedor como aprovechar algo, un espacio de mercado ahí, que no existía o bien que existe y me aprovecho de las circunstancias actuales para ahí iniciar una empresa o demás, ¿verdad? Y generar dinero. Esa es la idea principal. Entonces, con el emprendimiento, pues la ley quiere facilitar la labor y no va a reconocer de la misma manera, o sea, aquel que quiere constituir una sociedad para explotar cierta actividad, cierto negocio, que requiere ciertos capitales y cumplir con un montón de gestiones, a que el emprendedor pierda el impulso. Entonces es, mire, usted quiere emprender, dele, ahí está. Y le facilitan la existencia, porque esta sociedad se constituye bien fácil. O sea, solo se demuestra la voluntad de querer constituirla. Sí hay que registrar firmas electrónicas en el registro mercantil. Y luego el registro mercantil nos proporciona los formularios para llenar datos sobre la sociedad, definir estatutos y formas de operación y funcionamiento, y queda inscrita y registrada la sociedad de emprendimiento, nos otorgan patente de comercio electrónico y empieza a funcionar. Ahora, la única limitante que tiene esta sociedad mercantil es que, como es para emprendedores, la ley le pone un tope en relación a sus ingresos anuales y ese tope es de 5 millones de quetzales. Si la sociedad de emprendimiento supera los 5 millones de quetzales, entonces ya no puede ser considerada sociedad de emprendimiento. Va a tener que cambiarse a otro tipo de sociedad mercantil, ¿verdad? Pero los 5 millones de quetzales anuales. Para un emprendedor, de acuerdo a los estudios y demás, pues esto no se alcanza así, a menos que el emprendimiento sí le resultó, pero lo más exitoso del mundo que pudo ser, pues está bien. Pero generalmente es un camino. Y cuando la ley sabe que el emprendedor llegó a ese punto, pues ya le dice, mire, usted ya no es emprendedor, ya si su sociedad le genera 5 millones al año,
eso ya no se considera emprendimiento. Entonces ya no utiliza esta figura y va a tener que cambiarse a otro tipo de sociedad mercantil reconocida en la ley, de las otras que están ahí reconocidas e inscritas. Bueno, mis estimados, con eso terminamos entonces la explicación del tema para esta semana y ahora vamos con las tareas, asignaciones y segundo corto, ¿verdad? Porque ya tenemos pues el segundo corto y preparar un final. Bueno, empecemos con las tareas, que es, pero antes de eso, ¿hay dudas en relación al contenido para ya pasar a la entrega de tareas? ¿Dudas en relación a contenidos? Yo tenía un par de dudas, licenciada. Dígame, lo escucho. Disculpe, se puya, pero fíjese que, por ejemplo, con la sociedad de emprendimiento, ¿la responsabilidad es ilimitada o es limitada? Gracias por preguntar eso. Es limitada, ¿o yo? Limitada el monto de las acciones que tenga. Ok, o sea que digamos que si yo tengo una sociedad de emprendimiento, es como que si fuera una sociedad anónima, donde es como un ente por separado, se podría decir, la empresa. Entonces, si la empresa quiebra y queda con deuda, no significa que me van a quitar a mí mis bienes. Depende qué generó la deuda, ¿o yo? Eso es un buen punto muy interesante el que usted menciona, que aplica para cualquier sociedad mercantil, ¿sabe? Porque si no, se podría interpretar justamente eso. Bueno, si yo di, por ejemplo, 1 millón a una sociedad y esa sociedad debe 50 millones, bueno, yo respondo por el millón que di, pero entonces significa que se puede defraudar por los otros millones que no se lograron cubrir. No necesariamente, porque entonces ahí se tiene que investigar por qué se deben 50 millones. Y entonces, si lo que originó la deuda, la quiebra que usted menciona, pues es un delito, es una estafa, una apropiación indebida y demás, entonces eso es otra cosa, eso es delito. Y ahí ya no tiene que ver la responsabilidad que tengamos como socios. Ahí tiene que ver la responsabilidad que tenemos si cometemos un delito. Ojalá nunca, ¿verdad? Pero se pasa a otro escenario del derecho. Esto de responder por lo que doy es por las obligaciones propias de la sociedad. Si la sociedad ya se mete a clavos, eso pasa, o sea, clavos, entiéndase, delitos y demás, pues entonces eso se pasa a otro ámbito del derecho, que es el derecho penal. Y ahí el derecho penal no va a haber, o sea, si yo di 1 millón, respondo por 1 millón. Ahí lo que va a haber es, si usted, o sea, si el socio defrauda, roba o lo que sea, entonces va a tener que responder por eso, no por lo que invirtió a la sociedad, ¿correcto? Entonces hay que ver qué origina la quiebra, porque no, si no, imagínese usted, ¿verdad? Muchos aprovecharían la figura de las sociedades mercantiles para andar estafando a medio mundo. Y esa no es la idea, o yo, una sociedad mercantil no se crea para estafar, se crea para producir y generar riqueza. Esa es la idea de las sociedades mercantiles, ¿correcto? Sí, disculpe, tenía otra pregunta más. Sí, dígame. Como yo entiendo de que los únicos, o sea, los regímenes, perdón, ¿Sí? que hay para tributación, tengo entendido que son solo 3, va, pequeño contribuyente, el de por utilidades, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. La cuestión es de que yo creo que solo hay 3, ¿verdad? ¿O son más? No, es que tiene que ver el régimen de acuerdo al impuesto que tiene que tributar. En relación al impuesto al valor agregado, hay 2. El régimen de pequeño contribuyente que usted mencionó, que es pagar el 5% sobre las rentas brutas que obtiene el contribuyente. Y el régimen general en el que el contribuyente tiene que pagar el 12% sobre las rentas netas. Eso es en relación al impuesto al valor agregado. Ahora, en relación al impuesto sobre la renta, que es un impuesto que recae sobre los ingresos en dinero que tienen las personas, hay 3. Ahí es donde usted creo que pensó en los 3, ¿verdad? En las rentas provenientes de actividades no lucrativas, en las rentas provenientes del trabajo o en las rentas provenientes del capital. Pero eso depende en qué régimen esté y de acuerdo a lo que genere. ¿Cuál es su duda en relación a los impuestos entonces? Que no hay ninguna restricción con respecto a qué sociedad mercantil yo utilice
se pueden, digamos, todas pueden usar todos los regímenes. Es decir, que por No. ejemplo, antes, o sea, yo pregunto porque, digamos, antes supuestamente la sociedad anónima, o sea, como que yo entendía que no se podía poner como pequeño contribuyente, pero ahora sí. Sí. Entonces, por eso como que yo tenía una duda de, porque ahí es como que yo me trabo, ¿verdad? Entonces, si las sociedades mercantiles, o sea, lo que están en el Código de Comercio, lo que se busca es como que regular cómo se instituyen las sociedades, y lo de los regímenes de tributación es otro rollo. Así es. Pero, o sea, ajá, entonces, Mire, pero pues, entonces Álvaro, no todas pueden usar todo. Perdón por la preguntadera. no tenga pena, Álvaro. No, 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 para eso estamos. Mire, pues, tiene razón usted en decir, ahorita lo que dijo súper asertivo. El Código de Comercio define cómo se instituyen y funcionan las sociedades mercantiles, súper claros con eso. Y usted dijo en sus palabras, la tributación es otro asunto. Tiene toda la razón. Ahora, ¿qué determina el régimen de tributación? Lo que produzcan en dinero las sociedades mercantiles. Eso va a definir. ¿Y por qué? Y usted tiene una noción de esto. Mire, pues usted me decía, mire, antes yo sabía que las sociedades anónimas no podían estar en régimen de pequeño contribuyente y ahora sí. ¿Sabe de qué va a depender? De cuánto produzca al año esa sociedad anónima. Porque eso es lo que... Se pasa de los 150. Exactamente, se da cuenta. Entonces, si el comerciante, pensemos aquí en el comerciante como contribuyente, entiendas ese comerciante, si es un comerciante individual o un comerciante que es una sociedad mercantil, no importa, el comerciante es el contribuyente, pues entonces, él en relación al IVA, si él genera más de 150,000 quetzales al año, pues por fuerza de ley va a tener que estar inscrito en el régimen general de IVA y pagarle al Estado el 12% sobre sus ingresos. Si genera más de 150,000 al año. Si genera menos de 150,000 al año, puede tener la libertad de acogerse al régimen de pequeño contribuyente. Pero ya sabe que si supera los 150,000, se va a tener que cambiar al otro régimen. Pero eso no importa qué tipo de comerciante o qué tipo de sociedad es lo que genera. Ahí el Estado cobra. Ahora, si está en el régimen de pequeño contribuyente, por disposición de la ley, queda libre del impuesto sobre la renta, ¿oyó? O sea, porque como está en pequeño contribuyente, el Estado no le va a pagar impuesto sobre la renta, lo libera. Y si está en el régimen general, 12% pago de IVA, entonces ahí sí tiene que estar sujeto al régimen del impuesto sobre la renta, solo que ahí tiene que decidir a qué régimen se tiene que acoger, ¿verdad? O determinar de dónde provienen los ingresos para que la ley asigne el régimen y poderle cobrar los tributos. Pero si se da cuenta, la tributación gira alrededor de lo que genera el comerciante o cualquier contribuyente. Ahí caen los impuestos por lo que se haga y por lo que se genere. Así opera. Ya. ¿Claro ahí? Sí. Súper claro. Solo tenía una duda más. Entonces, en el régimen general, ¿sí? En el régimen general del 12%, es donde uno puede deducir ese 12% de las facturas que a uno le dan, por ejemplo, cuando uno hace gastos, ¿o no? Ajá, pero es para declarar el régimen en el impuesto sobre la renta, usted puede deducir su impuesto al valor agregado, la famosa planilla. ¿A eso se refiere? Pues no sé, fíjese. Ahora ya me hice bolas yo. No, ya entendí. Ejemplo... Permítame, no. Yo me imagino ahorita usted me está preguntando. Puede ser, mire, pues puede ser lo que le dije, de que utilice su IVA para deducir del impuesto sobre la renta. Eso se puede hacer con esto que la gente dice la planilla. Hacer toda la declaración de gastos del año para deducir. Ahora es un techo, hay un porcentaje, ahí hay un monto que la ley le da y ni más ni menos. Entonces, eso es pero para impuestos sobre la renta, o bien, yo creo que por aquí va su pregunta, decir, bueno, estoy en el régimen del 12%. Entonces, por ejemplo, usted tiene una empresa, ¿qué le voy a decir yo? Usted tiene una barbería, ¿sí? Entonces, usted está en el régimen del 12%. Usted tiene derecho a hacer su cruce de crédito fiscal y débito fiscal, o sea, lo que usted obtuvo con ventas y lo que usted gastó en compras para que su negocio pueda producir.
Entonces, usted, aquí son datos muy generales y me invento los números, ¿verdad? Por ejemplo, su barbería en el mes le generó 20,000 quetzales, ¿sí? Entonces, sobre esos 20,000, usted tiene que declarar su 12%, pero usted puede quitar su débito, usted puede debitar, usted puede hacer el cruce porque usted puede declararle al Estado, mire, para que mi barbería funcione, por ejemplo, tuve que pagar X cantidad de cuota de energía eléctrica al establecimiento donde está. Eso es necesario para abrir. Tuve que pagar, por ejemplo, insumos. Ese mes usted compró 5 máquinas cortadoras de cabello y cada una le costó 1,000 quetzales, pues declara eso. Y eso lo va rebajando del impuesto con las facturas de sus compras, pero ojo, relacionadas al giro de su negocio. Es lo que puede cruzar ahí. A eso se refería, me imagino. Sí, cabal, exactamente. Eso O sea, es. como que si yo, por ejemplo, vengo y digamos que para hacer números redondos para que se pueda entender el concepto, imagínense que yo vine y facturé 50,000 este mes, Ajá, pero gasté 40,000. ajá. Entonces, lo que me correspondería a mí dar sería el 12% de los 50,000 menos el 12% de los 40,000. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así. De forma muy Oh. general, ¿verdad? De forma muy Ajá, general, ajá, porque ahí cabal. tiene que debitar las compras y hacer el cálculo del 12% de las ventas. Entonces ahí se hace el cruce, ¿verdad? Y luego lo que quedó libre es sobre lo que tiene que tributar, que ya es lo suyo, ¿verdad? Cabal. En los 10, Ya. podemos decir, correcto. Cabal, exactamente, el 12% de sus 10, Ujú. ¿verdad? Sí, pues ya le entendí. Muchas gracias, licenciada. Disculpe la pregunta, Para oye, pero servirle. No se es preocupe. que este tema es bien importante, la verdad. Sí, pero Creo recuerde yo. que el régimen tributario es de acuerdo a lo que genera o yo. Eso es lo que ve el Estado. El Estado nos impone la carga de los tributos, de los impuestos, de acuerdo al dinero que generamos, a los bienes que tenemos, a la actividad que realizamos. Ahí viene la carga de los impuestos. No importa. Sí, Hola, cabal, es otra licenciada, cosa. buenas noches. Tengo Hola, una pregunta. dígame. Hablando de la barbería, un ejemplo. Yo ¿Sí? soy el dueño y le pago a 2 cortadores de cabello. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo puedo meter en mi gasto o no? Eso aparte. No, sí, depende cómo los tenga contratados, pero si son sus trabajadores, no, porque usted está pagando ahí salarios. Ah, ok. ¿Ya? Y decir que los contrate por servicios, es decir, que estos 2 cortadores de cabello a usted le facturen, bueno, ahí podría incluir dentro del gasto. Pero usted sabe que laboralmente eso sería un poco difícil porque tendría usted a 2 personas como trabajadores, pero facturándole. Entonces, eso a la larga le puede traer consecuencias, pero de tipo laboral, o yo, de tipo laboral, porque a menos de que esos 2 cortadores llegaran solo cuando usted los requiere, no hay relación, Solo por horas o algo así. usted no es su jefe, sino usted necesita, por ejemplo, un cortador específico para diseños y demás. Entonces usted hace su agenda de citas y usted ese día lo llama, mire, por favor, venga y necesito que me haga 50 cortes, pero solo eso porque es especialista en hacer diseños y demás, le factura él sus servicios profesionales, por eso esa factura sí va ahí, sí la puede evitar. Pero si esta persona es su trabajador, es su barbero, cumplen con un horario, con una jornada, usted ahí está pagando salarios, eso no lo puedes contar del IVA, porque son salarios Ok, gracias. que usted le tiene que pagar. Ahí lo que usted va a descontarle sobre el salario a su colaborador es impuesto sobre la renta. Cabal, el ISR. Ajá, que está al salario de esos trabajadores y usted como patrono puede ser patrono retenedor y usted se lo entrega al Estado, ¿verdad? Si usted es un agente de retención. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Para servirle. Disculpe, Mande. Nick, es que cabal, yo tengo, ahorita cabal me surgió otra duda, porque es que cabal yo ahorita estoy en el tema de incursionar más en el tema tributario de mi negocio, porque uno si comete un error ahí se puede ir chuco, ¿va? No, Entonces, eso mire, cúmplalo todo bien, en orden, así usted tranquilo y contento con sus utilidades y no va a estar con penas, ni pagando multas, ni acumulando intereses. Entonces, exacto. tributario en orden.
Mire, entonces mi pregunta es, digamos, ahorita acaban de mencionar lo de planillas. Si uno tiene una planilla, entonces eso, quiera que no, hay como una documentación legal de que estoy pagándole a estos trabajadores ¿Sí? y todo lo demás. Entonces, digamos que yo estoy en el régimen sobre utilidades, ¿verdad? En el ISR, hablando del ISR. Eso prácticamente, o sea, yo tengo entendido que en el régimen sobre utilidades yo pago el 25% de mis utilidades. Ese es mi ¿Sí? impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces puedo deducir de mis ingresos las planillas, ¿verdad? Eso no lo sé, fíjese. Eso ya es muy propio del régimen de utilidades. Eso sí lo desconozco. De si usted puede deducir planillas. Tendría Ok, está bien. que ver bueno, asesorarse con contador o ver la ley del impuesto sobre la renta que se puede deducir en el régimen de utilidades. Donde yo me quedo es efectivamente lo que usted mencionó. Su impuesto sobre la renta sobre sus utilidades, no que puede deducir de ahí. Sí, pues, cabal. Muchísimas gracias, Pero licenciada. si Oye, tiene planilla, recuerde que sí puede ser agente de retención, pero eso no es lo que usted me está preguntando. Solo tome en cuenta eso, que usted puede retener el impuesto sobre la renta del salario de sus trabajadores, pero usted entregárselo al Estado en la fecha que el Estado sí, le cabal. define. Y si no lo hace uno en esa fecha, ya le cae multa. Exactamente, porque se da se entrega la retención fuera de tiempo y va a tener una multa. Porque es un impuesto que usted ya le retuvo al trabajador y que usted le tiene que entregar al Estado. Excelente. Es una Pero infracción y en tributaria. general, así en general, licenciada, yo creo que el 90% de las sociedades mercantiles son anónimas, ¿va? Ah, sí. Es O ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? más, diría yo, el 99%. O yo, Sí, va, y tal vez el que 1% es el hay de para... emprendedores porque está bien innovador. Sí, emprendedores hay ahorita y hay sociedades, pero la más utilizada es la SA, sin duda alguna, yo no lo dudo, eso así es. Correcto. Sí, cabal, sí, cabal. Muy Sí, bien. buenísimo. Bueno, Disculpe la preguntadera, oye, no gracias. se preocupe, estamos para servirle. Qué genial que pregunten, jóvenes, si no se siente uno muy solo hablando y hablando. Así es que es genial. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, en relación a lo que les comentaba de las tareas, pues para esta semana solo resolver la actividad 4, que les aparece al final de sus actividades, de su contenido, que ahorita están viendo en mi pantalla. Actividad 4, elaborar un esquema de la creación de la sociedad mercantil. ¿Se recuerdan que trabajaron ya un esquema de las obligaciones de los comerciantes? En este caso, el esquema es solo sobre la sociedad mercantil. O sea que tienen que representar de forma gráfica cómo se constituye una sociedad mercantil. Anoten de acuerdo al artículo 337 del Código de Comercio. Ese es el artículo de referencia para este esquema. Nada más ese artículo 337. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó ahí con la duplicidad de asignaciones? Bueno, en este caso, chicos, cambié la pantalla. Me dicen si ven ya las asignaciones de curso. ¿Sí se cambió la pantalla? No, licenciada, todavía no. ¿Cambió? Déjenme, voy a volverla a actualizar acá. Ahí estamos. Bueno, entonces acá en las asignaciones de curso, sus tareas, como les comentaba ayer, solo subirlas acá. Tenemos ya calificado el taller 1 de Derechos Humanos, taller 2, Generalidades de los Contratos Civiles. Algunos les puse una observación ahí porque jalaron la actividad de mercantil, pero no, es los contratos civiles, es la actividad que le aparece al final de la unidad. Y ahorita, actividad 3, las obligaciones registrales de los comerciantes, que es el esquema que tenían que hacer de los artículos 333, 334, 335, ¿sí? Entonces, acá abajito era donde aparecían otras actividades, pero como les digo, esas no sé por qué se aparecieron ahí. Disculpen, algo hice en la configuración y aparecieron ahí. Entonces, ¿qué hice? Revisé la actividad de derechos humanos y si alguno de ustedes la había colocado acá, pues le pasé su nota a la sección de arriba y la eliminé ya de acá.
Luego, la de los contratos, la revisé también. Y si la habían colocado acá, les trasladé su nota a la actividad de arriba. Ahora, en la actividad acá de los comerciantes, algunos la subieron, esas no las he eliminado, pero ya les pasé su nota a la sección de arriba. Y ya no tienen que resolver más. ¿Oyeron? O sea, aquí ya nada va a aparecer, esto lo vamos a eliminar. Acá hoy les escribo la actividad 4 acá para que suban el esquema de la unidad 4 de la tarea de hoy. ¿Correcto? Nada más. No tienen que trabajar nadita más. ¿Sí? Ahí estamos. Si acá les aparece nota 0 a los que no han enviado el trabajo, no se preocupen. Cuando yo trasladé las notas, a los que no habían enviado les puso 0, pero yo sé que aquí hay un plazo para subirla, que no hemos llegado a ese plazo, porque es 30 de octubre. Entonces, si les aparece nota 0, no se preocupen, mándenme el trabajo y yo lo califico con el 100% de la nota. Correcto, mandar el trabajo, pero acá, por favor, nada más a la actividad 3, a lo de abajo ya no mande nada, solo acá, ¿sí? Entonces yo les coloco su nota. Si les puse alguna observación de repetir trabajo, siga la instrucción y repite el trabajo y con todo gusto lo vuelvo a calificar. Y mañana se va a activar el examen corto 2, ¿verdad? Para que lo podamos resolver. Muy parecido al corto 1. 10 preguntas, 1 hora para resolverlo sobre las generalidades de los comerciantes. Eso, por favor, a tomar en cuenta. Si hay dudas en relación al corto cuando lo publique, me escriben y en el chat yo les oriento con todo gusto. Cuando se los publique mañana, les mando un mensaje al chat de grupo para que sepan que ya está el examen publicado, ¿correcto? Si hay tareas atrasadas, las pueden enviar. Las pueden enviar ahí. Habilité la opción de entregar tarde. Mándelas, pero mándelas al GES, por favor. No a mi correo ni al chat porque se me pueden perder. Entonces, mándelas al GES. Ahí están habilitados los links. Si algún link le aparece cerrado, me avisa y yo lo activo con todo gusto. Eso no es problema. Las tareas sí las recibo, ¿correcto? Entonces... Licenciada, perdona, yo tengo una duda. A sus órdenes, dígame. Referente al foro, yo no entiendo qué es lo que hay que hacer lo de la semana anterior y tenemos para el día de mañana para poder participar. En el foro de la semana 1, en el foro de la semana 1 tenían que comentar los derechos humanos que asignamos. No, es de la semana pasada. Ah, de la semana 2, correcto. Tenían que leer. Sí, de la semana 2. Tenían que leer los artículos del 1 al 13 del Código de Comercio. Leer del 1 al 13 del Código de Comercio y hacer un comentario de lo que entendió de la lectura. Solo eso tiene que poner en el foro, solo eso. ¿Sí? No tiene que comentarle a ninguno de sus compañeros. Si ya lo hizo, no importa, no pasa nada. Pero si no lo ha hecho, solo su comentario, 5 líneas. Ah, perfecto. De su comentario, nada más, no copiar y pegar artículos, solo 5 líneas. Cualquier cosa, ahorita que califiquen los foros, yo les digo, si hay que corregir algo o agregar, yo les escribo en la nota, en las observaciones, no se preocupe, Brenda. Sí, gracias, que a mí generalidades de la semana 2 no me aparece calificado. Pero de la 3, no, sí. No tenga pena, no lo he calificado. Ajá. Muy pero bien. Cuando califique usted, mire, ahí sí tiene más con la nota, me escribe, yo no se preocupe. Sí, eso es en el taller, no en el foro. Ok, ¿cuál taller? ¿En qué de la semana 2. En generalidades de los contratos. Sí, me aparece calificado incluso la 3, pero no la 2. Vamos a ver. Pero la 2. Sí está. No le aparece. O le pondría alguna observación, permítame. Déjeme ver de una vez. Muchas gracias. No te da pena. Ah, es que le puse una observación. Lea sus observaciones. Yo creo que me mandó otro archivo. Ah, bueno, perfecto. Lea, ajá, y vuelve a enviar su trabajo, ¿yo? Bueno, perfecto. Sí, lo que pasa es que desde el teléfono no lo puedo ver, pero sí lo voy a ver. Sí, revíselo y me cuenta. Cualquier cosa le resuelvo. ¿Oyó? Sí, perfecto. Gracias. Para servirle. Disculpe, Nick. ¿Mande?
Del 1 al 3 del Código de Comercio, ¿ese es el foro 3 o el foro 2? El 2. El 3 no he publicado mensaje. Voy a ver si lo publico hoy en la noche o mañana. Solo hay 4 foros. Ah, ¿oí? ok. Entonces no se preocupen, solo son 4. Disculpe, ¿y el foro 1 cuál era? Derechos que no- humanos, comentarios sobre derechos humanos. Leyendo la Constitución, digámoslo así. ¿Sí? Correcto. Ya, toda la parte del primer libro creo que es de derechos Del humanos. 3 al 101 había para escoger ahí derechos humanos. Ok, excelente. Gracias, Fabi. Para servirle. Bueno, chicos, con eso estamos. Entonces, la mejor de las noches a todos. Estamos a sus órdenes en el chat de clase y seguimos con la revisión de sus trabajos y foros. Y nos vemos primero Dios el otro miércoles, ya para cerrar. Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Licenciada, perdone, Mande. antes de que se vaya. Dígame. Fíjese que yo estaba mirando, aparte del esquema de creación que tenemos para el día, para esta semana, ¿Sí? ahí se refería a que teníamos un examen en línea. ¿Sí? El Ese es el que examen comentó 2. usted ahorita que va a activar. Este se activa esta mañana semana. Ah, bueno, perfecto. y tiene toda la semana para mandarlo, para resolverlo, ¿de acuerdo? Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Oye, que Para descanse. servirle, Brenda, para servirle, feliz noche. Diga. Igualmente. Hola, Lick. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Sí? Nos va a habilitar la actividad 4, ¿verdad, Lick? Sí, se la voy a habilitar para que la puedan subir en el transcurso de esta semana también. ¿De acuerdo? Y yo a mí también me parece ser una nota, pero me puso retroalimentación que la volviera a subir, porque yo lo había colocado en las actividades de abajo, pero como se va, borraron. y ya lo subió. borró mi actividad. Ya lo subí subió? ahorita otra vez. Va, yo se lo califico, Magali, no tenga pena, yo le pongo su nota. Gracias, Lick. Feliz noche. Para hasta luego. servirle, feliz noche, que esté bien. Gracias. Adiós.